Saludos cordiales, bendiciones para todos. Este es su canal Vida y Biblia, un canal donde trataremos temas bíblicos y temas relacionados con la vida cotidiana. Sean ustedes bienvenidos. Capítulo 7. Los santos de los últimos días. Iglesia. 3 organizaciones principales. 1. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Salt Lake City, Utah. 2. Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Independence, Missouri. 3. Iglesia de Cristo, Lote del Templo, con sede en Bloomington, Illinois. Fundación, 1830. Fundador, José Smith. Autoridad, el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, La Perla de Gran Precio, todos de José Smith, la Biblia, y las revelaciones dadas a los oráculos vivos. Teología, politeísta. Los humanos son hijos de dioses y los fieles llegarán a ser dioses. Adán es el dios de este mundo. Atracción especial, la cooperación y la ayuda mutua. Aspectos históricos. Los santos. Hace más de siglo y medio una caravana de pioneros atravesó a paso de bueyes las praderas interminables y las formidables montañas de Norteamérica. Torturados por la sed en el desierto, muriendo de frío al cruzar las sierras nevadas, amenazados por indios hostiles, oraban a Dios y proseguían en su marcha lenta hacia el oeste. Buscaban un lugar donde establecer el reino de Dios sobre la tierra. Se llamaban a sí mismos, los santos de los últimos días. Otros los llamaban, los mormones. El que llega ahora a Salt Lake City, Utah, queda maravillado ante la obra de estos pioneros y de sus descendientes. Han hecho florecer el desierto. Tienen una impresionante organización político-eclesiástico-social. Gozan de prosperidad. Los miembros de esta iglesia se destacan por su sinceridad y entrega. Se abstienen de los vicios, cooperan en las labores de la iglesia y en tiempos de necesidad reciben ayuda de ella. Ha crecido mucho debido a su obra misionera. Los hombres dedican 2 años a misiones en cualquier parte del mundo. Costean sus propios gastos hasta donde sea posible. Han establecido colonias en varios países. Desde la fundación de la Iglesia en 1830 con 6 miembros, en 1993 las 3 organizaciones en las cuales se ha dividido contaban con 8.400.000 miembros, 1.600.000 de ellos en América del Sur. El Libro de Mormón. Estas iglesias tuvieron su origen en una revelación recibida por José Smith en el año 1823. Este joven de 18 años se convenció de que todas las iglesias estaban erradas y que él era llamado para ser profeta del Altísimo y fundar la iglesia verdadera. Según su relato, se le presentó el ángel Moroni, quien había vivido en aquella zona hacía 1400 años. Mormón, el padre de Moroni, había esculpido en planchas de oro la historia de su pueblo. Cuando su pueblo estaba a punto de ser exterminado por sus enemigos, Moroni había enterrado esas planchas en un cerro cerca de lo que es ahora Palmyra, Nueva York. Ahora se le aparecía a José para indicarle dónde se hallaban y le prestó unas piedras milagrosas con aspecto de lentes, que llamó Urim y Tumim. Con ellas podría leer la historia en las planchas en un lenguaje que Smith llamaba egipcio reformado. Después de conseguir las planchas de oro y los lentes, José Smith, sentado detrás de una cortina, le dictó a un amigo la traducción. Después le devolvió todo a Moroni. La obra se publicó en 1829 con el título El Libro de Mormón. Este libro es la máxima autoridad de fe y conducta para la iglesia que José Smith fundó al año siguiente. La iglesia dice que el Libro de Mormón es tan palabra de Dios como la Biblia. Afirma ser la historia de los pobladores del hemisferio occidental. Dice que el Edén donde Dios puso a Adán estaba en Norteamérica, en lo que es ahora el estado de Missouri. Después del diluvio, el arca reposó en los montes de Asia, y aquellas tierras fueron pobladas por los descendientes de Noé. Más tarde, algunos de ellos emigraron al hemisferio occidental y poblaron la América Central. El libro narra sus luchas y migraciones. Cuenta que Jesucristo, después de su resurrección, visitó este hemisferio, les enseñó el Evangelio a sus habitantes y fundó una iglesia. Mormón describe las luchas entre los hombres piadosos de esta iglesia y sus perseguidores. Antes del exterminio de los últimos miembros de su pueblo, Mormón esculpió la historia en las tablas de oro, y su hijo Moroni las enterró para beneficio de las generaciones futuras. Era el año 420 después de Cristo. Hay varios problemas respecto a la autenticidad del Libro de Mormón que muchas personas toman como evidencias de fraude. 1. El contenido parece haber sido tomado en gran parte del manuscrito no publicado de una novela escrita por Salomón Spaulding. Después de la muerte de este, el manuscrito había caído en manos de un amigo de José Smith.
2. Los descubrimientos arqueológicos y los estudios históricos prueban que los pobladores primitivos de las zonas indicadas por Mormón eran muy diferentes a la descripción que él da en cuanto a costumbres, nombres, carácter y modo de hablar. 3. El libro de Mormón contiene unas 10.000 citas que se hallan en las palabras precisas de la versión del rey Jaime de la Biblia publicada en el año 1611 después de Cristo. Sin embargo, pretende ser la traducción de unas tablas que habían estado enterradas desde el año 420 después de Cristo hasta 1823. ¿Cómo es posible que citara las palabras exactas de una obra publicada en 1611? Evidentemente estas partes fueron copiadas, pero no de las tablas de oro. 4. El libro de Mormón pone palabras que la Biblia atribuye al Señor en boca de personajes que vivieron siglos antes de su primera venida. 5. Es extraño que José Smith no le enseñara a nadie las planchas de oro y los lentes milagrosos, para confirmar su testimonio. 6. Para escribir todo el contenido del libro de Mormón en el tamaño de las tablas de oro, se requería un trabajo microscópico o milagroso. En el año 420 después de Cristo no se conocía el microscopio. 7. Las muchas faltas de gramática y los errores en el significado de las palabras en el libro de Mormón le dan apariencia de ser obra de hombre y no inspirada por Dios. Fundación de la Iglesia. José Smith encontró quienes lo aceptaran como profeta y fundó una iglesia con 6 miembros. Esta, en su concepto, era la única iglesia verdadera. Solo en ella se conseguiría la salvación. Los creyentes debían edificar una teocracia, es decir, tendrían su propio gobierno civil bajo la dirección divina. Smith, el profeta, sería el presidente. Tendría la ayuda de 12 apóstoles. Los que no recibieran su mensaje serían llamados gentiles. Una serie de revelaciones que Smith recibía iba transformando las doctrinas de la iglesia, hasta que llegaron a ser una forma de politeísmo. Estas se hallan en otro libro sagrado de la iglesia llamado Doctrinas y Convenios. Sus revelaciones llevaron a sus seguidores hacia el oeste, a través de problemas, dificultades y oposición, para establecer una colonia propia y levantar el reino de Dios. La poligamia y la persecución. Gran parte de la persecución sufrida por Smith y sus seguidores se debía a una revelación suya de que las almas humanas existen antes de su encarnación como seres humanos. Son los hijos espirituales de los dioses. Millones de almas se hallan en su estado de no nacidas, esperando la felicidad de poder entrar en un cuerpo, nacer, oír la verdad, creer y formar parte del reino eterno. Es deber de los fieles proporcionarles los cuerpos infantiles a estas almas para que puedan nacer. Cuantos más hijos uno tenga, más almas podrán formar parte del reino de Dios. La manera de cumplir con este deber, según Smith, sería tener muchas esposas. Para apoyar su doctrina, se refería a Abraham y sus concubinas, a David y a Salomón con sus muchas esposas. Citaba también la profecía de Isaías: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Isaías 4:1. Smith enseñó que era un oprobio para la mujer no poder casarse para ayudar en esta multiplicación de súbditos para el reino de Dios. El casamiento sería no solo para esta vida, sino para toda la eternidad. Para alcanzar un puesto de honra y completa felicidad en el mundo venidero, la mujer necesitaba casarse. Si no lo hacía, quedaba relegada eternamente a un rango inferior. Como es de suponerse, esta doctrina creaba problemas donde quiera que los mormones hacían escala en su viaje hacia el oeste. Algunas señoritas que no eran mormonas aceptaban la oportunidad de unirse en matrimonio con un esposo salvador, porque preferían compartirlo con varias esposas a sufrir el oprobio eterno. Los padres enfurecidos querían acabar con los que enseñaban tal cosa. Atribuían la revelación del profeta a sus propios deseos sensuales y no a una preocupación por las almas no nacidas. En 1844 los mormones ya habían edificado en Illinois una ciudad de unos 20.000 habitantes llamada Nauvoo. Pero no había de ser su sede permanente, los problemas continuaban. Por último, José Smith fue encarcelado debido a varias acusaciones. Una muchedumbre atacó la cárcel y lo mató a él y a su hermano Hiram. Pero el martirio del fundador, lejos de acabar con la secta odiada, solamente le dio mayor impulso. Brigham Young, su sucesor, llevó a millares de adherentes en un viaje riguroso y lleno de vicisitudes hasta el nuevo territorio que habría de ser su hogar. Allí, en lo que ahora es el estado de Utah, establecieron una estricta teocracia controlada por el presidente Brigham Young y sus 12 apóstoles. En Utah, el trabajo diligente de los pioneros, su sistema de cooperación y ayuda mutua, y la buena dirección económica produjeron una comunidad próspera, tranquila y bien ordenada. Cuando la expansión de los Estados Unidos abarcó el territorio donde vivían, los mormones enfrentaron la oposición del gobierno por su poligamia y su organización política. Por fin cedieron a la oposición.